Abra su Biblia o manténgala abierta, por favor, en Primera de Juan 2, del 1 al 6. El título de este sermón, de este mensaje, es Cuando lidiamos con el pecado y con Dios. La verdad que Juan se mete a un problema, porque en estos tiempos, seguramente en los tiempos de él también había algún tipo de crisis en este sentido. Hablar de pecado es políticamente incorrecto en realidad. Decirte a ti que tú eres malo y que necesitas de Dios, de que tú eres miserable y que necesitas de Dios. Y la verdad que en estos tiempos, para quienes son visita en la iglesia, no es muy políticamente correcto que alguien venga y les diga eso. A los que estamos ya hace mucho tiempo en la iglesia, que nos digan pecadores, es parte de lo que nosotros somos. En realidad somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Bueno, pero aquí el apóstol Pablo no se preocupa en realidad necesariamente por los que están afuera. En realidad dice todo lo que dice por los que estamos adentro. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos hoy. ¿Le parece? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí ya entramos mal. ¿Cómo? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición! Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. También estamos en problemas. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, qué buena noticia, y otra vez ahí, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra vez en problemas. Y ahí está Juan, como que nos da una buena noticia y una mala, una buena y una mala. Bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para hoy. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por darnos la bendición de respirar un ambiente en el que tu Espíritu está presente. Gracias, Señor, porque tú vas a obrar en medio nuestro, vas a hacer tu obra preciosa en medio nuestro de transformación de nuestras vidas, de cambiarnos nuestra perspectiva en la cual nosotros estamos caminando. Gracias, Señor, porque te vas a meter con nuestra vida. Gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Juan, como les decía, está lidiando con el problema del pecado, ¿ok? Y el pecado es universal, el pecado es engañoso. El pecado nos induce a tratar de engañar a otros. El pecado nos induce a tratar de engañarnos a nosotros mismos, y el pecado nos induce a engañar a Dios. Podemos tener tres actitudes hacia el pecado: esconderlo, confesarlo o recibir victorias sobre él. La verdad que el propósito de esta carta es alentar a los creyentes a no pecar. ¿Es posible eso? Ya hemos dicho que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que porque somos pecadores, pecamos. La práctica del pecado, no el pecado en sí, la práctica del pecado es incompatible con la nueva vida que Cristo nos ha dado. Es muy difícil predicar este sermón y no caer. Es muy difícil que usted pueda entender de que no le estoy predicando moralismo, ni tampoco por momentos no sienta la impresión de que lo estoy liberando de la responsabilidad. Vamos a intentar entrar en este equilibrio que Juan entra entre una buena noticia y una mala, una buena y una mala. Hay una preocupación del apóstol Juan aquí, es que como creyentes nosotros deberíamos tener horror hacia el pecado, que nosotros deberíamos tener odio hacia el pecado, que nosotros deberíamos tener temor, que nosotros deberíamos tener repulsión hacia el pecado. No estamos hablando aquí de perfección moral absoluta, porque eso es imposible. Aquí en realidad nos confronta con una realidad: el perfeccionismo no es bíblico. Estamos hablando de la posibilidad cierta de recibir victoria sobre la práctica del pecado en nuestra vida. Muy bien. ¿Sabe lo que le pasa a gente como nosotros? Que el pecado puede ser discreto.
Gente como nosotros sabe disfrazar bien el pecado. Gente como nosotros está encerrada o mejor quiero incluirme, estamos encerrados en nuestros atractivos contenedores de racionalización. Y lo que nos pasa a nosotros, lo más común, es que no consideramos los pecados graves porque hay un sacrificio de Jesús en la cruz que cubre multitud de pecados. Pero el problema con eso es que al sobredimensionar o al poner en un pedestal más alto esa doctrina que otras, nosotros llegamos a considerar al pecado como algo no muy grave en nuestra vida. Y una demostración de eso es que nosotros ya no lloramos por nuestro pecado. Nosotros ya no nos acongojamos cada vez que nosotros hacemos algo que nos aleja de Dios. Hay dos canciones en el mundo, la canción de Satanás y la canción de Cristo. Cuando pecamos, nuestro corazón está sintonizado a la canción de Satanás. Y cuando obedecemos, cuando actuamos en obediencia a la palabra de Dios, nuestra canción está sintonizada a Cristo. O es blanco o es negro en esto, estamos con Cristo o estamos practicando las obras de la carne o las obras de Satanás, dice el apóstol Pablo. Entonces la pregunta que yo me hice esta semana es: ¿cuál es la sintonía de mi canción? ¿Qué es lo que yo canto todas las mañanas? ¿Qué es lo que yo canto todos los mediodías, las tardes y las noches? Y la pregunta que le hago a ustedes: ¿cuál es la sintonía de tu canción? Me preocupa pensar de que cuando no se toma en cuenta toda la enseñanza bíblica, un aspecto de nuestra teología surge para proporcionar seguridad de salvación a personas tibias y desobedientes que se hacen llamar cristianos. A veces el solo hecho de que nosotros pongamos en un pedestal más alto una doctrina como la perseverancia de los santos ha dado seguridad a personas tibias, a personas desobedientes que no son cristianos en verdad y que tienen una religión muy segura. Entonces, cuando lidiamos con el pecado y con Dios, nosotros nos encontramos con que el pecado en realidad debería ser un accidente. No nuestra condición pecaminosa, que es distinto. Nuestra condición pecaminosa es la que nosotros somos pecadores. De hecho, no hay posibilidad del evangelio sin el pecado. Van juntos, es porque nosotros somos pecadores que necesitamos de Cristo. Ya tenemos solucionado nuestro problema de salvación, pero el tema es que hay una práctica de cosas que estamos haciendo, que continuamos haciendo y hemos perdido dolor por eso. Entonces la práctica del pecado, aquella cosa que debería ser un accidente, no debería ser algo premeditado, no debería ser algo calculado. Mire, se lo planteo así. Cuando yo estoy por hacer algo, rápidamente el contenedor atractivo de mi racionalización tiene un poder muy grande en mí. Estoy a punto de hacer algo que no debo hacer. ¿Y qué es lo que pasa en mi mente? Hay perdón. Peca porque hay perdón. No hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Le digo amén y le doy. Eso es racionalización. Eso es un problema para nosotros. Por eso debería ser un accidente. Y en medio de este accidente, hice algo que no debía hacer. Hay una gran solución que el texto nos presenta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No tenemos que pecar. Pero si lo hacen, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Se nos ha enseñado que nuestra seguridad de salvación no tiene que ver con si obedecemos a Dios o no. Superémoslo, ¿le parece? Superémoslo. Me parece que hay un malentendido en relación a la inmutabilidad de Dios. Dios no va a cambiar su propósito. Efectivamente, tú no vas a perder tu salvación. Pero quiero decirte algo, la fe salvadora
no es algo tan débil o impotente que no pueda garantizar ningún cambio en tu vida. Si tú has conocido a Cristo, hay un cambio en tu vida. Si tú has conocido a Cristo, hay transformación en tu corazón. Entonces, justamente la seguridad de la salvación sí implica un cambio, sí implica obediencia, porque después nos dice, porque si no obedeces, entonces muestras que no lo conoces. Tremendo eso. Viene no sé usted, pero a mí me desarmó el lunes esto. Yo comienzo a estudiar mis sermones el lunes, y el lunes yo leí, no, esto yo no lo puedo predicar en la iglesia, porque ahí estaba lidiando con ese texto. Si hemos encontrado, hermanos, el perdón justo de Dios, exclusivamente en la cruz, en la sangre del Hijo de Dios, no podemos nunca pensar, pecar no es tan grave. Por eso la orden de Juan es clarísima. Y me metí al griego, tal vez decía, cuando dice no pequéis, tal vez tenía una cosita en el griego que podría, no, es categórico eso, no pequéis. Pero hay posibilidad, le digo al Señor, de no pecar. Mire cuán acostumbrado estoy a la práctica del pecado. ¿Será posible o no que no podamos pecar? Es interesante porque no en el sentido de que dejaremos de ser pecadores. Cuando yo publiqué esta semana en las redes sociales una frase que estaba para promocionar el sermón de hoy, varios rápidamente me escribieron por interno y escribieron, pero pastor, no podemos dejar de ser pecadores. Sí, obvio, eso es obvio que no podemos dejar de ser pecadores. Y aquí es interesante porque la palabra pequéis aquí no es de nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra pequéis aquí son actos específicos de pecado. No pequéis aquí es no hagas actos específicos de pecado. No planifiques tu pecado. No premedites tu pecado. Aún sabiendo que tú estás en contra de lo que el Señor quiere, no lo hagas. Eso es. No es un estado de pecado. Por eso decimos que el pecado para nosotros debe ser un accidente y no un hábito y no una práctica. Está claro que no dejaremos de ser pecadores, pero por eso no nos resignaremos a vivir una vida con práctica de pecado problema la gracia. De eso se trata este primer punto. El problema desesperante, el problema que trajo desesperación el día martes a mí es la persistencia de mi naturaleza pecaminosa. Entonces, si no podemos vivir sin pecado, si no podemos vivir vidas sin pecado, entonces lo único que puede evitar que no nos desesperemos frente a un Dios santo es que tenemos un abogado en el cielo y Él defiende nuestro caso. Y no sobre la base de nuestra perfección, sino sobre la base de su sacrificio. Propiciación significa satisfacción. Y es muy interesante porque la ira de Dios es este deseo controlado que Dios tiene contra el mal. Él provee a Jesús como propiciación, como su satisfacción. Y cada vez que nosotros cometemos un pecado, ofendemos a Dios. Y cuando Dios está con ira, esa ira controlada, Jesús aparece con su sacrificio y dice: Él es mío, no lo toques, Él es mío. O mejor, para hacerlo más trinitario, Él es nuestro. Él es nuestro. ¿Sabe lo que hace Jesús? Jesús no afirma que somos inocentes, Él reconoce nuestra culpa, pero presenta su sacrificio como la base de nuestra absolución. Entonces ahí alguien podría preguntar si en la muerte de Cristo todos nuestros pecados han sido cubiertos, ¿por qué necesitamos un abogado ante Dios? Pero quiero que invirtamos la pregunta. Si Cristo murió por nosotros,
si Cristo propició la ira de Dios, si Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿en qué se ha convertido para nosotros? En nuestro abogado. Nuestra propiciación y nuestro abogado entonces significa que Jesús no solo vino a estar con nosotros, sino que Jesús vino a ponerse en nuestro lugar. Por eso cantamos Glorioso Intercambio. No solo vino para hablar con nosotros, sino para morir por nosotros. Propiciación es satisfacción, es Cristo sacrificándose por nosotros para satisfacer, como les decía, esta ira justa de Dios, que es su decidido, controlado y santo antagonismo contra el mal. Dios nos entregó la solución para su ira. Muy bien, entonces nosotros somos pecadores y pecamos. No deberíamos pecar premeditadamente, pero sí lo hacemos. Aun cuando es premeditado, Dios en su maravilloso amor nos coloca a Cristo como nuestro abogado. Pero aun cuando es también un accidente, Jesús aparece ahí y dice: Él es nuestro, ella es nuestra. La segunda cosa, la desobediencia y su peligro. Miren el versículo 3 al versículo 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué tipo de obediencia, o mejor dicho, qué tipo de conocimiento es este que produce obediencia? Esa es la pregunta que yo me hice, o que le hice al texto. ¿Qué tipo de conocimiento es este que produce obediencia? Debe haber algo muy poderoso en este conocimiento para tener tal poder. Su capacidad para producir obediencia es tal que Juan dice que el que no obedece es mentiroso. Es categórico ahí. ¿Qué clase de conocimiento tiene poder para producir obediencia? Judas conocía a Cristo y lo traicionó y se suicidó. Muchos eruditos incrédulos hoy día saben más acerca de Cristo que muchos de nosotros. ¿Qué tipo de conocimiento estamos hablando aquí? Cuando un soldado regresa del combate, puede decir a los que se quedaron en casa: es que tú no sabes lo que es la guerra. Ahí nos vamos acercando un poco a la idea de que hay un conocimiento que solo proviene de la experiencia con Dios. Es solo cuando estamos en la guerra que nosotros podemos decir: es que yo sé lo que significa estar en el campo de batalla. Podemos saber en teoría lo que es una guerra, la ausencia de paz entre dos naciones que se enfrentan y se matan entre sí. Pero otra cosa es estar ahí. Entonces quiero plantearle algo. Mateo 11:27 dice: nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué es lo que nos está planteando el texto? Que hay un conocimiento especial de Dios que nadie puede tener a menos que Jesús se lo dé. Y ahí surge el problema. Hay una conexión necesaria entre conocer a Cristo y necesariamente ser obediente. Y ahí está el peligro de la desobediencia. Confirmar que en realidad no conozco a Dios. ¿Le entrego al tiro la mala noticia de la desobediencia y su peligro? Si tú dices que conoces a Dios y tú tienes una práctica sistemática de pecado, hay un peligro ahí. Te lo tienes que cuestionar. Te lo tienes que cuestionar. El apóstol Juan dice que te lo tienes que cuestionar. ¿Realmente conozco a Dios? ¿Realmente he tenido una experiencia con Dios? Te lo tienes que cuestionar. Yo me lo cuestioné y temblé. Temblé delante de un Dios justo. Y en ese momento dije: yo tengo un abogado. Porque no es fácil darse cuenta
de que es posible, de que mi práctica sistemática de pecado es una demostración de que no conozco a Dios. Yo puedo cometer actos específicos de pecado y como le decía, abogado tengo en Jesucristo que ofreció su sacrificio por mí. Pero la práctica sostenida de desobediencia a Dios solo muestra una triste realidad, la posibilidad de no conocer a Dios. Hermanos, quiero planteárselo así más claramente incluso. Si no siento repulsión, si yo no siento asco, si yo no siento dolor, si yo no siento tristeza, si yo no siento el peso del pecado en mi vida, es porque estoy muerto espiritualmente. De eso se trata. Me tengo que sentir acongojado, asustado cada vez que yo practico algo que me aleja del Señor. Ayer en nuestro devocional familiar, si Paula y Rebeca se acuerdan, Esther leía una historia de una mamá que advirtió que sus niños estaban jugando en la nieve y sus pies estaban mojados y no tenían frío. Y tenían frío y tenían dolor. Ella les explica y les dice que sentir frío y dolor en los pies estaba bien, porque eso significaba que sus pies no estaban congelados. Lo más peligroso no es cuando sentimos frío, sino cuando no lo sentimos, porque eso demostraría que ya estamos congelados. Entonces quiero plantearle algo. De la misma manera, es un problema cuando no sentimos dolor por la desobediencia, porque solo demostraría que nuestro corazón está congelado delante de Dios. Por eso es necesario la experiencia de Cristo. Por eso es necesario tener una experiencia con Cristo. No basta conocer a Dios. Yo tengo que rendirme a Él como mi Señor y Salvador personal, reconociendo que soy un pecador. Por eso necesito acercarme a Él, abrazarlo, conocerlo, amarlo, vivir con Él, caminar con Él. La experiencia con Cristo nos lleva a las profundidades de nuestra vida, a experimentar el calor del amor de Cristo y devolver ese amor en obediencia. Entonces hay que cuestionarnos. Si tú has tenido una sistemática práctica del pecado, de un pecado, 2 pecados, 3 pecados, que tú sabes que está mal delante de Dios y lo sigues haciendo premeditadamente, cuestiónatelo. ¿He tenido un real encuentro con Cristo, sí o no? De eso se trata. Me gusta el apóstol Juan porque nos vuelve a la base, ¿cierto? Nos vuelve otra vez al lugar de donde partimos. Muchos de nosotros aquí, ¿cuántos años tienen la fe? Yo tengo como 30 y poco de años en la fe. Algunos tienen 50 años en la fe, 60 años en la fe, otros tienen menos, 5 años, 10 años en la fe. Otros tienen meses en la fe. Bueno, ahí estamos, en el punto de partida otra vez. Señor, ¿he tenido un encuentro contigo, sí o no? Y si no lo has tenido, entrégate a Cristo. Lo necesitas. Y lo lindo es lo que produce este conocimiento de Cristo, que nos trae un resultado. Tercera cosa, cuando lidiamos con el pecado y con Dios, la obediencia y su resultado. Miren lo que dice versículos 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire qué lindo eso. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La obediencia puede tener 3 motivaciones. Obedecemos porque estamos obligados. Obedecemos porque necesitamos, obedecemos porque queremos. El esclavo obedece porque está obligado, si no es castigado. Quiero plantearle al tiro, mucha gente vive una religiosidad de esclavos que obedecen a Dios para no ser castigados. Esa es la primera. Lo segundo, el empleado obedece porque lo necesita. Porque aunque no le guste su trabajo, al final tiene su premio, tiene su salario que puede disfrutar con su familia.
al tiro le doy la segunda noticia. Hay muchos que viven una religiosidad por el premio. Aunque no le guste la vida cristiana, siguen obedeciendo por el premio, por la bendición. El tercero es el cristiano, el verdadero cristiano, el que obedece porque quiere hacerlo, porque disfruta de hacerlo, porque tiene una relación amorosa con Dios. Disfruta ser fiel. No es una lata ser fiel. No es algo pesado la ley de Dios. Lo disfruta. Es muy lindo esto. Es como los casados, los bien casados. Disfrutamos de ser fieles. Porque hay amor. Qué lata ser fiel a esta mujer. Porque ya está, ¿cierto? Quiero plantearle entonces esto. Es interesante cómo Juan junta las dos palabras. Conocer a Dios y tener una relación de amor con el Señor que se perfecciona día a día. Conocer a Dios y estar enamorado de Dios están juntos para producir obediencia. Conocer el amor que Dios tiene por nosotros es confiar en Él. Cuando Dios nos ordena algo y lo ignoramos y vamos en contra de Él, no creemos de que Dios es amor. Incluso quiero plantearle algo más fuerte incluso. Si creemos que Dios es amor, entonces sabemos que todos sus mandamientos son lo mejor para nosotros. Porque Dios te ama, te dice que no a veces. Porque Dios te ama, te dice que sí a veces. Porque Dios te ama, manda su espíritu en el momento que estás por pecar y te dice, no lo hagas. Porque te ama. Dice que se perfecciona el amor de Dios en nosotros cuando nosotros le hacemos caso a su palabra. Porque ya le ha pasado a usted, ¿cierto? El pip. Estamos a punto de hacer algo y el Espíritu Santo gritando dentro de nosotros, no lo hagas, por favor, no lo hagas, 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 no lo hagas. Y ahí lo hago. Y el Señor, pero ¿cómo? Cuando nosotros despreciamos ese no lo hago, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, nos despreciamos, no creemos de que Dios es amor, de que Dios nos ama y que por eso su Espíritu Santo nos marca en nosotros. Entonces quiero plantearles algo que le quede en su cabeza hoy. Cuando está a punto de hacerlo, cuando está a punto de decir algo que no debe decir, y usted sabe porque el Espíritu Santo vive en usted, y el Espíritu Santo no lo hagas, 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 no lo hagas. No lo voy a hacer. Dice que el amor de Dios se perfecciona ahí. Dice, me creíste que te amo. Qué maravilloso. Pero cuando el Espíritu Santo te marca y te dice, no lo hagas, 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 y tú lo haces, ten en cuenta que Dios dice, allá tú, vas a sufrir. Si lo quieres hacer, vas a sufrir. Si lo quieres hacer, vas a sufrir. Por eso no se entiende, hermanos, cuando alguien viene y me dice, si conoces el amor de Dios, no tienes que preocuparte si estás pecando. El apóstol Juan dice, si conoces el amor de Dios, será insoportable seguir pecando. Porque es insoportable decirle que no al Espíritu Santo. Es insoportable. Entonces el verdadero amor a Dios se expresa no en lenguaje sentimental o en experiencia mística, sino en obediencia moral. ¿Ok? ¿Se lo repito otra vez? Esto es como para Facebook. El verdadero amor a Dios se expresa no en lenguaje sentimental o en experiencia mística, sino en obediencia moral. ¿Ya? Así que, si usted como yo levanta la mano en el culto, en la semana, obediencia moral. Tremendo eso. Si no levanta sus manos, pues yo me salvé porque no levanto las manos. Si no, Dios mira que su corazón está levantando también sus manos. Obediencia moral.
Entonces, la prueba del amor a Dios es la lealtad. El tema es que vamos a seguir haciéndolo. La vida del que profesa vivir en Dios debe producir cada vez más el carácter de Cristo. Quiero plantearle entonces para terminar esto. Hermanos, nosotros debemos, por eso, cultivar nuestra relación de amor con Cristo. Por eso nosotros tenemos que depender de Él. Amarlo es conocerlo como Él se ha revelado. Y en este sentido, el que dice que permanece en Él, dice que debe andar como Él anduvo. Y ahí me detuve porque fue lo último que descubrí ayer. Porque lo iba a cerrar como lo cerré hace un momento. Y dije, no, el texto me dice algo mucho más interesante. Porque dice que yo tengo que andar como Él anduvo. Pero no puedo imitar a Cristo. De hecho, por la imposibilidad de imitarlo, es que Jesús vino por mí para solucionar ese problema. Entonces, ¿cómo Juan me está diciendo aquí que tengo que imitar a Jesús? No puedo imitar a Jesús, no me sale eso. Porque aquí no es un imperativo en el sentido del deber ser, sino de la inevitabilidad, de lo inevitable. Cuanto más me acerque a Jesús, cuanto más me relacione con Él, cuanto más camine en la luz, en menos tinieblas andaré. Es lo inevitable. El que permanece en Jesús andará como Él. Porque cuanto más cerca estemos de Jesús, más su carácter se mostrará a los demás. ¿Se entiende? Es lo inevitable. Entonces, no se esfuerce usted por obedecer. Ame más a Cristo para que le salga natural. ¿Se entiende, no? Ame más a Cristo. Acérquese más a Cristo, ríndase más a Él, abrácelo, conózcalo a través de su palabra. Ríndale culto todos los días a Él. Arrepiéntase de sus pecados, el Señor va a purificar su vida. Cuanto más camine en la luz, en menos tinieblas andaré y más parecido a Jesús seré. Me salió con rima la última parte. Entonces no perdamos la seguridad de la salvación. Con esto ya termino. No perdamos la seguridad de nuestra salvación. Rindámonos ante Él. Rindamos nuestro pecado delante de Él, descansando en su sacrificio y acercándonos a Él para vivir seguro en sus brazos. No lo intente, porque va a caer. Pero si se acerca más a Jesús, más santo será. Qué lindo eso. Yo santo, pero no por ti, por la obra de Cristo en tu vida. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude. Así como a usted hoy lo zamaqueó un poco, imagínese cómo estuve una semana yo con el texto. Así que espero que esta semana usted esté también ahí, lidiando con eso. Hermanos, si usted peca, abogado tiene. Descansemos en su sacrificio. Conozcamos más al Señor para ser más obedientes a Él. Que el Señor le bendiga y nos ayude.